Muy buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a esta tarde lluviosa y nos hemos demorado un poco más en empezar este nuevo coloquio por este mismo motivo, porque además estábamos recibiendo llamadas y mensajes de que hay gente de que está atascada e irán llegando paulatinamente, se unirán al coloquio. Tengo que agradecer nuevamente la presencia de Juan Ignacio Vecino, director de Patrimonio Actual, y por volver a organizar este nuevo coloquio del ciclo de Periodismo y Relaciones Internacionales que organiza en colaboración con el Centro Riojano de Madrid, donde se acoge este evento y que la verdad está teniendo grandes éxitos. Y el año pasado tenían una temática diferente y este año nos estamos metiendo totalmente de lleno en hablar de los temas de patrimonio mundial de la humanidad, con grandes referentes de este mundo. Y hoy tenemos una visita muy especial, porque contamos con la presencia de Javier Rivera Blanco, que es catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura y la Restauración en la Escuela de Arquitectura de la UAH, y te tenemos que dar la bienvenida. Y les tengo que decir a todos ustedes, con el permiso de Juan Ignacio Vecino, que es la persona que más sabe de patrimonio de la humanidad de la UNESCO aquí en España. Así que bienvenido, Javier, por tu presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid para abordar una temática pues tan interesante como es la Universidad de Alcalá, más de 500 años de existencia y 25 de declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y se van a solventar y se aclararán diferentes conceptos relativos a por qué fue nombrado Patrimonio de la Humanidad y otras cuestiones relacionadas con el mismo. También les tengo que decir que la Universidad de Alcalá fue el primer campus universitario del mundo, un dato muy relevante y bueno, pues yo creo que hay que ir dando paso, ¿no?, a los expertos en la materia, y por eso, Juan Ignacio, muchas gracias de nuevo por haber traído este tema de tanto interés, que lo vimos en el último evento que hubo aquí en el Centro Riojano de Madrid, y te voy a ceder el turno de la palabra dándote gracias nuevamente. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por asistir a este. La verdad es que a mí me pareció, cuando yo me planteo los coloquios que voy a realizar a lo largo de los meses, coincidiendo además que el día 2 de diciembre se declaró a la Universidad de Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno de las personas que intervino en todo ese tema, que hizo los estudios y que fue fundamental a la hora de que la UNESCO lo declarase Patrimonio de la Humanidad, es Javier, al que le agradezco muchísimo que haya venido para hablar de estos temas. Yo no me voy a extender mucho porque el protagonismo y el que sabe efectivamente, como decía José Antonio, de patrimonio es Javier, con lo cual él va a dar, y además como catedrático es una persona muy amena a la hora de hacer una disertación, y si no, luego le pondremos nota. Y si le ponemos nota, espero que apruebe. Javier, muchísimas gracias por venir. Bueno, a mí me gustaría recordar que dentro de lo que son las ciudades patrimonio de las universidades patrimonio de la humanidad, hay 5 en el mundo. Esas 5 que hay en el mundo, una es la de Virginia en Estados Unidos, otra es la de Alcalá de Henares, otra es la central de Venezuela, en Caracas,
otra es la Autónoma de México y la última que nombraron es la de Coimbra. Con lo cual, la importancia que tiene en el mundo ser universidad es muy importante. Yo cuando pregunto a todo el mundo, bueno, ¿y sabes cuáles son las universidades que hay declaradas por la UNESCO? La gente empieza Harvard, Cambridge, no sé qué, no sé cuánto, empieza a decir una serie de universidades y claro, cuando les digo, pues ninguna de esas son estas, entonces la gente se queda un poco así como diciendo, bueno, pues qué cosa más rara, pero es la realidad. Además, la Universidad de Alcalá es una de las principales universidades que hay en este mundo. A mí me gustaría decir que en este momento actualmente hay 1.199 lugares especiales en todo el mundo que han sido galardonados con el título de Patrimonio de la Humanidad por parte del Comité de la UNESCO. Y me gustaría también resaltar que en Alcalá, ya que es la universidad y la ciudad, lo que está declarado Patrimonio de la Humanidad, hay un total de 185 edificios que son un 60% de interés histórico. Yo tengo que recordar que cuando yo presenté la revista hace 24 años, me la presentó el antiguo rector de la Universidad de Alcalá en el Paraninfo y desde hace 24 años seguimos vivos, con lo cual algo debemos estar haciendo bien. El día menos pensado a lo mejor desaparecemos, pero de momento seguimos al pie del cañón. Y sobre todo contando con personas y con amigos como Javier, que apoyan todo lo que nosotros hacemos. Me gustaría también, para concluir esta intervención mía, decir que para ser declarado Patrimonio de la Humanidad hay una serie de criterios culturales que son 6 y criterios naturales que son 4. Dentro de lo que son los criterios culturales, que son por los que está declarada la Universidad de Alcalá de Henares y la ciudad, es el criterio 1, el criterio 4 y el criterio 5. El criterio 1 dice que Alcalá de Henares fue la primera ciudad diseñada y construida únicamente como sede de una universidad y serviría de modelo para otros centros de aprendizaje de Europa y en América. Y de hecho, en América hay muchas universidades similares a las de Alcalá. En el criterio 4, el concepto de ciudad ideal, de ciudad de Dios, Civitas Dei, se materializó por primera vez en Alcalá de Henares. Desde entonces se difundió ampliamente por todo el mundo. Y en el criterio 6, la contribución de Alcalá de Henares al desarrollo intelectual de la humanidad encuentra expresiones en la materialización de la Civitas Dei, como decía anteriormente, en los avances lingüísticos, aunque todos sabemos que el castellano nació en San Millán de la Cogolla, pero en Alcalá de Henares se hicieron muchísimas cosas muy importantes y que fue la cuna de Miguel de Cervantes. Y yo, como no me quiero extender más porque el protagonismo lo tiene el catedrático Javier Rivera, me gustaría que él fuese el que hiciese esta ponencia, que creo que puede ser muy interesante y que después habrá un turno de preguntas durante 5 o 10 minutos por si hay alguna cosa que queréis preguntar y luego posteriormente pues pasaremos como siempre a tomar un vinito. Con lo cual, Javier, muchísimas gracias. Quiero manifestar mi gratitud a Juan Ignacio Vecino, al que tengo la fortuna de conocer desde hace muchos años, y agradecerle también ese extraordinario trabajo que viene realizando con su revista en defensa del patrimonio. Hoy el patrimonio es asumido por todos los ciudadanos, pero cuando empezamos era muy difícil que una administración, un alcalde, un gobierno regional o incluso del central defendiera este legado, esta herencia extraordinaria que no solo nos permite identificarnos con nuestro pasado, sino que además es una fuente de recursos económicos extraordinaria. Bueno, mi agradecimiento también a José Antonio Rupérez, al presidente del Centro Riojano, con el que tengo pues, muchas relaciones familiares,
y es un placer enorme estar aquí, y no digamos de reconocimiento a sus productos, a su importancia, al origen de la lengua y a tantas maravillas como La Rioja nos ofrece todos los días. Me van a permitir que yo les hable de una universidad que a lo mejor no les suena mucho, porque fue sustraída en el nombre, en el siglo XIX, por lo que hoy llamamos la Universidad Complutense. Es extraño que haya una universidad en Madrid que se llama Complutense de Madrid. Complutense quiere decir de Compluto, y Compluto es Alcalá de Henares, en la época romana. O sea que el nombre, cuando la cerraron en el trienio liberal en el siglo XIX, la llevaron a Madrid, nació entonces la Universidad Central, que todos ustedes habrán oído muchas veces, pero cuando en los años 70 del siglo pasado empezaron a crecer universidades por toda España, la Autónoma, por ejemplo, y otras universidades, pues en la Central dijeron, no pues se puede llamar la Central, pues ya no lo es, porque hay muchas universidades. Entonces dijeron, pues Complutense de Madrid, con lo cual es un poco un error histórico, ¿eh? No puede ser Complutense de Madrid, tiene que ser Complutense de Compluto. Pero bueno, hemos llegado a un acuerdo entre las dos universidades, y la de Alcalá pues posee los edificios que fundó el cardenal Cisneros, y la Complutense de Madrid pues posee el mobiliario, la biblioteca y muchos documentos de la universidad originaria que fundó nuestro cardenal. Bueno, yo les voy a hablar de una universidad también muy singular. Fíjense ustedes que la Universidad de Alcalá, como ha señalado nuestro querido amigo, pues es el origen de casi 23 universidades en América. Dicen que pasamos por América solo haciendo el mal. Bueno, pues 150 años antes que se creara Harvard, solo para americanos, solo para ingleses, pues los españoles habían creado 20 y tantas universidades para criollos, para hispanos y para nativos, para mexicas, para cuzqueños, etcétera. Pero además, con los planos de la Universidad de Alcalá se crearon multitud de ciudades en América. Fíjense ustedes, siempre nos quejamos de que en Francia pues nos trataron muy mal cuando la guerra de la independencia, y es verdad, pero en Alcalá de Henares tuvimos preso a Francisco I de Francia, al rey francés, cuando lo detuvieron en las guerras con este país, y estuvo como alumno en nuestra universidad, y en nuestra universidad copió el modelo y hizo el Colegio de Francia. En nuestra universidad estudió el cardenal Mazarino, que fue ministro en Francia, y el cardenal Richelieu, que fue uno de los grandes personajes de la cultura francesa, pues también se inspiraba en el cardenal Cisneros. El último gran historiador francés de l'École de France, Josep Pérez, dice que el gran estadista español de todos los tiempos no ha sido ningún rey, no ha sido ningún político, fue el cardenal Cisneros. Bueno, el cardenal Cisneros es un personaje verdaderamente extraordinario, verdaderamente excepcional. Es un hombre que se hace franciscano, que se va a un convento, que abandona la vida normal, duerme en el suelo, apenas come, pero un arzobispo de Toledo le relaciona con Isabel la Católica y le obliga, está en los documentos, le obliga a ser su confesor. Entonces la reina Isabel la Católica empieza a confiar en él y empieza a apoyarle y a defenderle, a pesar de que nunca va a dejar esa forma de ser tan sobria y tan austera. Y la reina le manda entonces ser arzobispo de Toledo, después le hará cardenal, le hará inquisidor general, le hará gobernador y comandante de las tropas españolas. Entonces los berberiscos constantemente atacaban las costas españolas, y entonces él de su propio dinero va a financiar un ejército y va a tomar Orán. Bueno, va a ser un personaje verdaderamente extraordinario. Y una de sus mayores ilusiones es, primero, reformar la Iglesia Católica, porque en aquella época, pues, como ustedes habrán oído hablar muchas veces, pero había sacerdotes muy poco formales, algunos con muchos hijos, otros con muchas cantidades de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, pues él quiere fundar una universidad en Alcalá de Henares precisamente para reformar la religión católica. Fíjense si iba atinado que ya en el centro de Europa estaba Lutero dando guerra hasta que propone el protestantismo. Bueno, y quiere también otra cosa muy importante que hoy no lo damos valor. Él fue casi el inventor del Internet del siglo XVI.
de finales del siglo XV, comienzos del XVI, que fue la difusión de la imprenta en España. Entonces, el cristianismo se interpretaba como herejías, desde el punto de vista de la interpretación de la Biblia antigua de muy diversas maneras, y él hace la Biblia políglota, trae a los mejores catedráticos de Europa para que hagan una versión de la Biblia acertada. Bueno, y todo eso lo va haciendo en Alcalá de Henares, la convierte en la mayor industria de la imprenta de Europa, la convierte en el lugar del que salen todos los franciscanos para evangelizar Europa, la convierte en el lugar en el que salen todos los personajes importantes de la administración, el notariado, la abogacía, los virreyes, etcétera, del Nuevo Mundo, junto con Salamanca, que tampoco hay que desdecirla ni hacerla de menos, por supuesto. Bueno, pues en Alcalá están personajes tan importantes como todos los grandes escritores del siglo de oro. Está Lope de Vega, está Quevedo, bueno, Quevedo era muy mal estudiante. Nunca se lo dirán, pero yo les tengo que decir a ustedes que no aprobó nunca, que se escapaba por las noches. Una noche le bajaban por una cesta y cuando se dieron cuenta que venía la guardia, porque la universidad tiene una guardia personal, pues marcharon y le dejaron colgado de la cesta. Y la cesta bailaba en la fachada y dicen que le preguntaban, ¿quién anda ahí? Y dice, aquí está Quevedo, que ni me muevo ni me quedo, porque la cesta se movía para todos los lados. Bueno, habría multitud de personajes que podemos hablar que vivieron en Alcalá. Yo les voy a contar muy rápidamente con imágenes, pues algunas escenas, algunas historias, algunos sucesos. Fíjense ustedes que cometimos los alcalaínos, yo no soy alcalaíno, pero me siento ya alcalaíno por los muchos años que llevo allí, casi 20, cometimos algunos errores tremendos, que fue considerarle santo, y eso no lo permitió nunca el Vaticano. Fíjense ustedes, está enterrado, luego le vamos a ver en la capilla, está enterrado al lado contrario que todos los entierros que ustedes conocerán en España. En todos los enterramientos de los reyes católicos, de Felipe II, que ustedes recuerden, siempre miran al altar mayor. ¿Por qué? Porque aspiran a subir al retablo, aspiran a ir al cielo. En cambio, en Alcalá le consideraban ya santo y le ponen mirando al público. Bueno, todo eso no lo podía consentir el Vaticano y nunca permitió que fuera santo. Fíjense, en la época en que España tiene más santos, tiene a San Isidro, tiene a San Diego, tiene multitud de santos, Santo Tomás de Villanueva, y no se consigue porque el Vaticano consideraba que aquí se le estaba adorando ya demasiado. Entonces vamos a intentar ver algunas imágenes para que ustedes puedan comprender un poco la evolución. Ahí le tienen ustedes. Fíjense, él mandó que le enterraran en el suelo para que el sacerdote pisara sus restos cada vez que dijera misa. El rector de la época dijo, ni hablar, yo a mi fundador le voy a poner el mejor sepulcro, llamo al mejor escultor italiano, Domenico Fancelli, y ahí le coloco con los padres de la patria, y a los pies, que es aquella fotografía de la derecha, voy a poner todos sus títulos. Fíjense, pone que es inquisidor, que es cardenal, que es arzobispo, que es comandante de las tropas, que fue regente 2 veces. Fíjense, todos decimos hoy que el culpable de la unidad de Castilla y Aragón fueron los reyes católicos. No es verdad. Los reyes católicos fallecieron en distinto momento, cada uno de ellos, y el uno le largó la herencia al otro, y el otro no la aceptaba. Muere primero Isabel la católica, y como no la acepta Fernando, nombran regente al cardenal. Es el rey en funciones en ese momento. Después fallece Fernando de Aragón y tampoco hereda Juana la Loca, que era la verdadera heredera del trono. Y el cardenal Cisneros, que le vuelven a nombrar regente de los 2 reinos, lo sostiene contra los nobles y se lo da a Carlos I, cuando viene de Alemania. Él es el auténtico culpable de que Castilla y Aragón estén unidas. Y ahí le tienen ustedes representado con todos sus poderes y mirando al público, en vez de mirando al lado contrario. Bueno, ¿qué es una universidad? Me van a permitir que muy rápidamente les cuente que la universidad nace en el siglo XI, siglo XII, cuando empieza a aumentar la importancia de las ciudades con respecto al medio agrícola. Y en todos los lugares aparecen, en las catedrales, en los claustros, aparecen profesores, catedráticos, que ocupan una cátedra, un asiento, eso significa cátedra, y que dicen la verdad. De ahí viene la palabra catedrático. Los catedráticos no decimos nunca mentiras, como el Papa, es infalible. Todos los catedráticos, como decimos la verdad, pues nos sentamos en una cátedra igual que los obispos. Bueno, pues ahí empiezan
los alumnos. Allí ven a la izquierda al catedrático encima de la cátedra sentado y todos los alumnos alrededor. El sello de la Universidad de París y abajo pues un edificio en el que se puede ver. Y lo mismo, pues ahí tienen a la izquierda otro lugar en Francia y ahí a la derecha pues tienen a un profesor de Alcalá. Y les voy a contar también la historia porque tampoco se cuenta muchas veces. Como tenemos aquí un discípulo de Salamanca, aunque nos pueda decir la contraria y que se pueda defender, pues vamos a decir que ese es Nebrija, el que está ahí a la derecha, el más importante catedrático de la lengua española de todos los tiempos. Fue el primero que escribió un texto sobre la lengua castellana, pero en toda Europa, antes que los franceses, antes que los italianos, antes que los ingleses, antes que los alemanes, hizo un tratado sobre la lengua castellana. Bueno, en Salamanca le echaron por viejo, le jubilaron, y el cardenal Cisneros lo contrató, y así existe el documento, dice, y le contrato para catedrático y profesor de la Universidad de Alcalá, para que si quiere leer, leyere, y si no quiere leer, no leyere. Leyere quería decir dar clases en aquella época. Dice, por los muchos favores que ha hecho a España, y usaba la palabra España en aquel momento. Bueno, hizo el diccionario español-italiano, trabajó en la Biblia políglota, todavía estuvo muchos años, y se dice que su hija, aunque no está comprobado, que su hija fue la primera profesora de una universidad española, sustituyéndole a él, pero no está comprobado del todo. Ahí tienen a este personaje. Bueno, la Universidad de Bolonia, pues una de las más importantes de Europa. Ahí está el germen de las universidades europeas, el Colegio Español que hizo Gil de Albornoz. Ahí ven el teatro de anatomía, como todos los alumnos veían diseccionar los cuerpos. Siempre se ha dicho que en España estaba prohibido diseccionar cuerpos, en Alcalá no. En Alcalá se permitía y allí estuvieron los mejores médicos que había. Fíjense ustedes, Felipe II, que padecía de gota y no podía andar por los problemas de la pierna. Todos ustedes habrán ido al Escorial y habrán visto la silla que le ponen allí. Bueno, pues el médico Vallés, Divino Vallés, que era de Covarrubias, de Burgos, le llamaba él el Divino Vallés porque le puso a dieta y consiguió mejorarle su sanidad. Bueno, pues ahí ven ustedes algunos antecedentes. La Universidad de la Sorbona, la Universidad de Salamanca, también es la segunda más antigua de España. La primera fue la de Palencia, que se cerró muy pronto, después Salamanca, después Valladolid, y la cuarta fue la de Alcalá, pero que no tuvo mucho desarrollo en aquel momento. Bueno, otras universidades de Nueva York, Dublín, las inglesas de Oxford y Cambridge, las más modernas ya de Berlín, e incluso ya contemporáneas de Helsinki, Massachusetts, Montreal, China, para que vean cómo las universidades van evolucionando. Bueno, pues resulta que la UNESCO, en sus reuniones, como decía nuestro querido amigo, pues ha declarado 1.100 y pico lugares patrimonio de la humanidad, pero solo 5 universidades tienen esa declaración explícita. Fíjense ustedes, la más antigua es la de Virginia, que fundó el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, en el siglo XVIII. La segunda es la Universidad y el recinto de Alcalá de Henares. La tercera, la de Caracas, la de México y la de Coimbra. Con lo cual vemos que esas universidades tienen unos factores muy especiales. ¿Cuáles son? Pues les vamos a ir muy rápidamente. Virginia, Alcalá y Coimbra, perdonen en los textos en portugués, es que están celebrando en Coimbra los 10 años de la declaración y acabo de venir de allí con una charla hecha en portugués para ellos. Bueno, pues Virginia, Alcalá y Coimbra tienen unos valores culturales y una influencia enorme en algunos países con la lengua, el español, el portugués, respectivamente. Y Alcalá y Coimbra tienen una influencia también en los campus, en los edificios, y son universidades con grandes valores arquitectónicos y urbanísticos. Bueno, todo esto se llama valor excepcional universal. Aquí pongo los criterios, que vamos a pasarles muy rápidos. Es la de Virginia, para que vean al fundador, a Thomas Jefferson, en el siglo XVIII, un personaje extraordinario, que hizo un campus neoclásico con todos sus edificios, era arquitecto. Él mismo diseñó el conjunto de las edificaciones, aquí le pueden ver grabados antiguos, todos uniformes. La Universidad de Caracas, que es moderna, en Venezuela, que ahora está sufriendo un deterioro enorme por la situación política que todos ustedes conocen.
y en la que participaron grandísimos escultores, arquitectos y pintores del siglo XX, como Calder, que hacía esas esculturas en los techos y en las vidrieras. Y luego tenemos la Universidad de México, que también es muy importante porque recupera un poco la cultura ancestral precolombina, con aquellos campus, con aquel conjunto de edificaciones que se han hecho en esa época. Bueno, ahí tienen el edificio de la Universidad del Pueblo, no sé por qué sale uno en blanco y otra... Bueno, ese campus, por ejemplo, todo ese espacio que se ocupa por todos los alumnos universitarios, al lado de la biblioteca y al lado de la Torre del Rectorado, pues emula en los campos del juego de la pelota de los aztecas. Bueno, la Universidad de Coimbra, Alta y Sofía, es también muy importante porque copia la Universidad de Alcalá. Arriba, el rey Joao III regala los palacios a la universidad. La Universidad de Coimbra había ido y venido desde Lisboa a Coimbra varias veces, ya definitivamente la instalan en Coimbra y hacen un campus en la colina, en la parte alta, y luego se va ampliando en Sofía, que es una calle y un barrio inferior, y también tiene una enorme influencia en la lengua portuguesa, en todo, como ustedes saben, en toda América, en Brasil, en África y demás. Ahí tienen algunos de sus edificios, ahí la ven arriba en la colina, y las calles inferiores. Es el Palacio de Joao V, la Biblioteca Joanina a la derecha, el Colegio de los Jesuitas. Bueno, y estas son algunas declaraciones que hemos hecho en la universidad, uniendo a estas universidades conjuntamente. ¿Y la Alcalá? ¿Cuál es la Universidad de Alcalá de Henares? Pues lo ha dicho muy bien antes Juan Ignacio. Tiene varios aspectos que han sido considerados de manera muy singular por la UNESCO. Fíjense, antes lo decía también nuestro presidente, es la primera universidad del mundo planificada. ¿Y qué quiere decir eso? Que el cardenal Cisneros en el siglo XV, en 1499, quiere hacer una universidad, y voy a contarles algunas cosas, en las afueras de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, luego vamos a ver el plano, es una ciudad circular, medieval, rural, agrícola, y el cardenal Cisneros, que tiene, como arzobispo de Toledo, tiene un pequeño palacio en aquel momento importante en Alcalá de Henares, quiere hacer una universidad lejos del poder de los curas y de los canónigos y de los políticos que gobiernan España, y lo quiere hacer en Alcalá. ¿Por qué? Pues para que los estudiantes no sean perjudicados, no se distraigan, para que puedan concentrarse, y les reúne a todos en una ciudad creada ex professo, concretamente para ellos solo. Esa ciudad, que todavía se conserva hoy, intacta además en gran parte, pues tiene los colegios mayores, el colegio mayor, que es el colegio de San Ildefonso. San Ildefonso es el patrono de la diócesis y el arzobispado de Toledo. Tiene alrededor 12 colegios menores, que son los 12 apóstoles. Tiene alrededor otros 6 más menores, que son los 6 discípulos predilectos de Jesús. Y luego tiene las casas de los profesores, tiene la imprenta, tiene la cárcel, porque había jurisdicción universitaria, luego les contaré por qué, que es muy importante, y lo estamos celebrando este año también, y resulta que es una ciudad entera, como puede ser hoy la ciudad universitaria, como puede ser Harvard, como puede ser Cambridge, como puede ser la Universidad de Berlín, una ciudad entera creada para estos fines. Y eso lo hace el cardenal Cisneros en 1499, pero también hace que sea, por ese motivo, el lugar al que van a ir. Bueno, a ver si consigo volver atrás, ahora. El lugar al que van a venir todas las órdenes religiosas de España, o muchas de ellas, a implantar esos colegios menores y mayores para reformar a sus sacerdotes y a sus frailes. Pero también va a ir el gobierno central, la monarquía. Fíjense, allí estudia el príncipe Carlos, el hijo de Felipe II, el mal hijo de Felipe II, ese que provoca la famosa ópera de Verdi, Don Carlo, en la que dice Verdi que Felipe II mata a su hijo porque está en tratos con los belgas. Bueno, sabemos que murió porque se cayó por una escalera, se dañó el cerebro, le operaron y no pudo salvarse. Bueno, la historia es muy compleja. Llegan a colocarle a San Diego de Alcalá en la habitación, que estaba el cuerpo incorrupto, para ver si se salvaba. Consiguió salvarse unos meses. Pero bueno, don Carlos al final muere
allí estudia Antonio Pérez, el que fue primer ministro de Felipe II, allí estudia Jovellanos, allí estudia grandes personajes de la política española. Por ejemplo, Antonio Pérez comete un error gravísimo, se enamora de una muchacha que también le gustaba a Felipe II, la duquesa de Pastrana, Ana d'Éboli, que debía ser una mujer guapísima, que era tuerta. Bueno, pues a ella, fíjense ustedes, aquella época terrible, a ella la encienden, la internan en su castillo en Pastrana, no vuelven a dejarla salir jamás, ya era viuda de Ruy Gómez, y entonces Antonio Arias huye a Aragón, donde le defiende el Justicia de Aragón, y de allí marcha a Inglaterra y la leyenda negra con otros personajes. Bueno, pues son historias de nuestra universidad que podríamos contarles. Está la Ciudad de Dios y que está el lugar más importante del siglo de oro español. Si efectivamente La Rioja es el origen del castellano, la Universidad de Alcalá pues reúne a los mejores escritores del siglo de oro, a Lope de Vega, a Quevedo, a Mateo Alemán, bueno, y es el lugar en el que nace Cervantes. Pero ya verán ustedes cómo también sigue siendo hoy un lugar sacrosanto de la lengua castellana. Todos los 23 de abril los reyes de España entregan los premios Cervantes, un año a un americano, hispanoamericano, otro año a un español, con lo cual se convierte pues en un lugar especial. Así que desde ese punto de vista pues lo valora. Y ahí tienen ustedes un poco el plano de por qué Alcalá era atractiva para el cardenal Cisneros. Alcalá es una ciudad que desde la época romana se encuentra en el camino que conduce desde Sevilla y desde Mérida hasta Zaragoza y hasta Francia y Roma. Y era un lugar importante geoestratégico, pero es una ciudad que tiene el río Henares que de vez en cuando, pues como pasa ahora con el cambio climático, se desborda y destruye la ciudad. Y tuvo 4 lugares distintos cambiando constantemente. Bueno, y ahí tienen ustedes al cardenal. Fíjense ustedes ese cuadro de la izquierda. Si ustedes recuerdan cuadros de personajes retratados montados a caballo y el caballo en cabriola, levantando las 2 patas delanteras, recordarán al duque de Lerma, recordarán a los reyes, a Carlos III, recordarán a personajes de esa entidad, porque solo ellos podían retratarse de esa manera. Aquí tienen al cardenal montado a caballo, con el cetro como regente de España en la mano derecha, un ángel bajando del cielo que le corona ya como santo y toca las trompetas. A la izquierda su fundación, la universidad, y a la derecha la toma de Orán. Él como general que era de las tropas, pues llegó a tomar algunas de las plazas. Y este es el personaje que ven ustedes y que ha fundado la Universidad de Alcalá y al que nosotros de vez en cuando pues, le homenajeamos como en estos 25 años. A la izquierda ven lo que era la ciudad de Alcalá, que era una ciudad circular, agrícola, y a la derecha todo el espacio que compra el cardenal y va a convertirlo en una ciudad especial para la universidad. Vamos a ver, no sé qué acabo de hacer ahora. ¿Ha salido ahí algo? Ahí, muy bien. Gracias. Bueno, esa es la ciudad, ahí empieza, fíjense, en la zona central que hoy es la Plaza de Cervantes, pues si ustedes han ido alguna vez a Alcalá, eran las afueras del Alcalá de Henares, y el cardenal compra toda la zona de la derecha que ven ahí para hacer ese colegio mayor, que es el rectorado, el de San Ildefonso, y los colegios menores alrededor. Ahí tienen ustedes un plano que demuestra que eso es original. Es un plano de 1564, de los poquísimos que hay en España. Ya está solucionado, gracias. Fíjense, en el centro el Colegio de San Ildefonso y alrededor todos los colegios menores, la imprenta, la cárcel, las casas de los profesores, las casas de los alumnos. La universidad se funda para alumnos sin dinero, sin medios económicos, pero también podían ir los que pagaran y esos iban alojados a otras instalaciones, a otras viviendas. Bueno, ahí ven una explicación de cómo se ocupan, por eso es la ciudad de Dios, porque las órdenes religiosas van comprando locales para colocar sus lugares, y ahí tienen que ese plano va a influir en muchas de las ciudades americanas. Ahí tienen ustedes San Cristóbal de la Laguna, es la primera ciudad que se hace en España con un plano regular en forma de damero,
en los comienzos del siglo XVI, cuando ya se había hecho la ciudad de Alcalá. Por supuesto, la ciudad viene del mundo romano, no la inventa el cardenal Cisneros, pero viene del mundo romano, del campamento, y en Briviesca tienen ustedes una ciudad perfectamente geométrica, en muchos lugares, pero que es el cardenal Cisneros el que la revitaliza y se traslada. Ahí la tienen Santo Domingo y cientos de ciudades en América. Esto sería para recordar la importancia que tuvo el Colegio de Bolonia en la universidad. Ahí abajo tienen ustedes el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, que hemos recuperado en toda su plenitud. Bueno, y esto rápidamente les paso para que vean algunas universidades que en ese momento se empiezan a formular a imagen de la de Alcalá. Las escuelas mayores y menores de Salamanca, el Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid, el colegio es un poco ligeramente anterior a los de Alcalá, la ciudad de Alcalá en el siglo XVI, una ciudad amurallada y al fondo la zona universitaria. Fíjense cómo era Alcalá, era una ciudad agrícola, ganadera, con esa calle mayor que es una de las más largas de España, Soportalada. Ahí tienen la Plaza Cervantes y a la derecha toda la zona universitaria. Y aquí tienen todos los edificios que surgen a lo largo de los siglos. Fíjense, cuando entran ustedes en la Universidad de Alcalá y entran al primer patio, hay un texto en latín que dice en latín que allí estuvo el rey Fernando de Aragón y le echó en cara al cardenal Cisneros que hiciera una universidad muy pobre, porque la hacía de ladrillo y la hacía de tapial. Y se quejó el rey de que si él quería una universidad eterna para todos los tiempos, la estaba haciendo excesivamente débil. Y él le contestó, dice, otros vendrán detrás que lo que yo he hecho en tapial, en barro, lo harán en mármol y en piedra. Y efectivamente, poco a poco, la universidad ha ido reformando sus edificios, haciéndolos más importantes, haciéndolos más ricos. Y ahí tienen, por ejemplo, el Colegio de San Ildefonso, con ese patio en el que aparece todo ese texto ya de mediados del siglo XVI. El Paraninfo está en la parte de atrás. Muchas veces nos preguntamos por qué tienen las universidades estos patios sucesivos. Y es que toda la vida en la universidad se hacía en procesión. Siempre se iba en filas de a dos, desde la magistral hasta los distintos patios, a las aulas, al Paraninfo, a la capilla. Fíjense ustedes otra cosa muy importante que les pasa cuando van al Escorial, que lo copia de la Universidad de Alcalá. Cuando van al Escorial ustedes entran por la fachada principal y creen que entran en una iglesia, y no es verdad. Están pasando por debajo de la biblioteca. Está queriendo decir el rey Felipe II que sin el conocimiento no se puede llegar a la salvación. Continúan andando y llegan a la iglesia, al patio de los Reyes, y un poco más allá la iglesia. Ya han llegado a la salvación. En la Universidad de Alcalá pasa lo mismo. En la fachada principal está la biblioteca, al fondo está el Paraninfo y luego la capilla está al final. Bueno, pero esto nos viene a explicar un poquitín qué pasó en Alcalá en el siglo XIX. En el siglo XIX, Madrid no tenía universidad. Hay un trienio liberal que quiere quitar algunas universidades a la Iglesia. La de Alcalá solo obedecía al Papa, no obedecía ni al arzobispo de Toledo ni a ningún otro personaje. Madrid no tenía obispado. Madrid casi no tenía ni ejército, como van a ver ustedes después en la Guerra de la Independencia. Madrid no tenía ni obispado, ni universidad, ni casi ejército. Y entonces Alcalá, cuando llega el trienio liberal, cierran la universidad, la trasladan a Madrid, a la Universidad Central, y todos los edificios de la universidad se convierten en cuarteles y en prisiones. Y se convierte en una ciudad secreta. Fíjense ustedes, si ustedes han estado en Alcalá hace 30, 40 años, era una ciudad en ruinas. Se estaban marchando los militares que llevaban 150 años allí. La importancia estratégica del ejército había cambiado. Ya no es tan importante el número ni la cantidad, lo importante ahora son la logística y otras situaciones, como saben. Y entonces los cuarteles y las prisiones de Alcalá se estaban cerrando, se estaban abandonando, se iban deteriorando y se iban arruinando. Ahí ven todos esos colegios que se habían convertido en lugares del ejército, en cárceles, en prisiones. Y fíjense, en el año 1850 pasa un suceso increíble. Es un caso único en el mundo. Cuando se cierra la universidad, el Estado saca algunos edificios universitarios a subasta
Y hay un personaje, el conde de Quinto, que compra el edificio de Central para hacer allí una fábrica de seda. Tira los árboles, coloca moreras, vende las obras de arte, la mayoría de ellas se encuentran hoy en museos americanos, y ahí ven ustedes que los alcalaínos indignados se reúnen y hacen la fundación de la sociedad de condueños. Y entre todos, los ricos y los pobres compran al conde de Quinto y al Estado el conjunto de la universidad. Fíjense ustedes que los documentos pone el ojalatero puso 100 pesetas, no firmó porque no sabía escribir ni leer. Y junto a él, pues los ricos, los pobres, un caso de conciencia de defensa del patrimonio único en la historia de España. Ahí ven todos los cuarteles, todas las universidades, ahí ven el Paraninfo, el antiguo y el nuevo, ahí ven mi escuela de arquitectura, por ejemplo, cómo estaba a la derecha y cómo se restaura. Bueno, les podría poner decenas de casos, hasta 22 edificios con casi 30.000 millones de pesetas se invirtieron para ir restaurando los edificios. Ahí vemos la restauración de la capilla, ahí la vemos antes de que se instalaran todo el mobiliario, los patios, las cátedras, se han creado bibliotecas, se han creado museos. Ahí tienen una de las bibliotecas más excepcionales, no casi del mundo. No cierra ningún día ni ninguna hora, ni ningún día del año ni ninguna hora del día. De manera que del 1 de enero al 31 de diciembre los estudiantes pueden acceder a ella, a sus museos, a sus aulas, a sus libros, para poder estudiar. Bueno, se han creado museos, como les decía, residencias para estudiantes. Esta es la declaración de Vic, que curiosamente ha sido muy posterior, y ahora estamos muy empeñados en la recuperación del patrimonio inmaterial, espiritual. Se repiten las procesiones originales, se repiten las reuniones, los coros, la música, y ahí tienen algunos de los personajes que estudiaron en Alcalá: Nebrija, Antonio Arias, Quevedo, Jovellanos, Ignacio de Loyola, cuando era estudiante, virreyes y grandes personajes de América, que fueron obispos de Potosí o de virrey de Puebla, de México, Juan de Palafox. Bueno, y ahí ven un poco el patrimonio inmaterial que estamos intentando recuperar ahora. Y antes les decía que efectivamente tenemos el honor y el prestigio de que La Rioja es el origen de la lengua castellana, y la Universidad de Alcalá tenemos el orgullo de sentirnos como uno de los lugares sacrosantos de esta lengua castellana, porque no solo estuvieron allí los grandes escritores del siglo de oro, sino también los grandes premios Cervantes, que se les da el premio todos los 23 de abril por los reyes de España. Bueno, esto sería un poco para hablarles de la gestión y del uso del patrimonio, y quería hablarles, pues ya para rematar y cerrar la intervención y permitir, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, que estamos este año celebrando los 499 años en los que el rector de la Universidad de Alcalá dictó la primera sentencia de género que se conoce en todo Occidente. Francisca de Pedraza, una mujer huérfana que vivía en un convento, se casa, el marido la maltrata, llega incluso a dañarla y perder un hijo. Ella protesta, se queda con la dote, él se queda con la dote de ella, protesta a la jurisdicción eclesiástica y no le hace caso, protesta a la jurisdicción civil y le dice que tiene que vivir con su marido y atenderle y quererle, y ahí finalmente protesta a la jurisdicción universitaria, y en 1624 el rector de la universidad declara la primera sentencia de separación, de alejamiento, de devolución de la dote y de liberación de la mujer. Estamos casi 400 años después, en los que por desgracia estas noticias están al día. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues después de esta excelente disertación, ahora vamos a pasar a un breve turno de preguntas, y estamos seguros que
que el profesor nos ilustrará de una forma bastante interesante. Así que si alguien tiene una pregunta, por favor. Muchas gracias, profesor Rivera. Se da la circunstancia de que yo fui el secretario general de la comisión gestora que creó la Universidad de Alcalá, ¿no? Fui el primer andante, ¿no?, que entró en el viejo campus, todavía con el hangar allí, con unos edificios. Entramos, pues éramos 6 o 7, los que creamos la Universidad de Alcalá éramos 6 o 7. Esta, que no es la de Alcalá, que es otra, ¿no? Y es que conviene eso matizarlo, porque la Complutense se llama Complutense porque era la Universidad de Alcalá, ¿no? Es decir, la Universidad de Alcalá se trasladó en 1836 a Madrid, y en 1851, usted lo ha mencionado, yo diría que debía de haberlo mencionado con más fuerza, porque lo que fue realmente extraordinario es la existencia de la sociedad de condueños, ¿no? Fui también el primer secretario general de la universidad, el primer decano de la Facultad de Ciencias, y en el año 81, siendo decano de la Facultad de Ciencias, ya había dejado la Secretaría General, me trasladé a la Universidad Complutense. Por cierto, que estuve dudando entre la Escuela de Arquitectura, donde podía haber ido a suceder al profesor Carro, en álgebra, porque yo soy matemático, ¿no? Y al final opté, equivocándome, tenía que haberme ido a Arquitectura por la Universidad de Complutense. Y tampoco casi pasa desapercibido que toda esa historia, aunque a ustedes les parezca increíble, se deben a la extraordinaria voluntad y calidad de un hombre que era entonces vicerrector de la Universidad Complutense. ¿Alguna pregunta más tenemos? Muchas gracias, profesor. Una conferencia extraordinaria. Quería hacerle una pregunta. Hace poco visito frecuentemente Alcalá con mis alumnos y he visitado Alcalá de una manera diferente, enseñándonos el Alcalá musulmán. Y mi pregunta es la siguiente. Cuando había esa población tan importante que había musulmana en la ciudad, ¿ellos tenían cabida en la universidad? La ciudad tenía 3 barrios, el lado norte que era musulmán, el lado sur que era hebreo y el lado de la Magistral que era cristiano. Y efectivamente la importancia del mundo musulmán en Alcalá fue tremendo. Ahora está apareciendo las excavaciones, cada vez que se hace un edificio, se hace una reforma en una calle, pues aparecen restos. Hay algunas piezas del cardenal Cisneros en el convento de las Juanas, que él legó como creación suya. Pero hoy la verdad que no hay mucha trascendencia de la vida musulmana en Alcalá. No hay, la verdad que incluso no hay alumnos musulmanes. Yo que procedo de la Universidad de Valladolid, había muchos más musulmanes en Valladolid que en Alcalá, como estudiantes. Yo dirigí 2 tesis de estudiantes musulmanes, uno de un palestino y otro de un argelino, pero en Alcalá la influencia musulmana ahora mismo es escasísima. Muchas gracias, pero me refería a aquella época, a la época del cardenal Cisneros, si había presencia entonces musulmana en la universidad. No, yo creo que no. ¿no? Yo creo que no. La hubo muy importante hasta la expulsión de los moriscos. Es decir, que todos los artesonados sabemos que participan alarifes moriscos, que son los que mantienen la religión musulmana en época cristiana, pero que son expulsados en la época de Felipe III. Y sabemos que fue muy importante en la Edad Media, en la presencia musulmana. De manera que ahora mismo se acaba de restaurar las Bernardas y ha aparecido parte de la aljama debajo. O sea que, pero todas las mezquitas, pues una de las mezquitas hizo la iglesia de Santiago, que después fue tirada. O sea que hoy mismo no hay mucha presencia musulmana en Alcalá, desgraciadamente. Hola, bueno, yo voy a ser breve, con el permiso de Juan Ignacio y el permiso del profesor. Soy alcalaína. Mi abuela fue directora de la prisión de mujeres de Alcalá de Henares. Mi padre perteneció a la Tuna de Alcalá y fue además el pionero en ese himno de Alcalá sobre la huella de antiguos estudiantes que en otros tiempos
durante mucho tiempo en la Tuna de Cerezo. Y además, pues digo con mucho orgullo que en la iglesia de la calle Santiago, justo al lado de lo que ahora es Instituto Cervantes, en el altar mayor, que hay un cuadro, está pintado, y el que posó para esa imagen de Jesús es mi padre. Así que nada, tengo mucha relación con Alcalá y además le he escuchado con muchísimo interés y me encanta, y me da pena que hayan tenido que pasar las imágenes tan rápidamente, porque Alcalá es una maravilla, y yo viví muchas partes de Alcalá, de esas imágenes que han ido pasando. He conocido la plaza de Cervantes de tierra. Así que nada. De cualquiera de las formas, no te preocupes, porque esta conferencia va a ser subida a YouTube, con lo cual todo el mundo la podrá disfrutar. O sea, si me permite, yo quería a las dos personas que han intervenido, a la que habló de la época de Bion Ortuño, agradecerle toda su información, pero habrá visto que no he mencionado ni al señor López Huerta ni a Manuel Gala, porque no hay tiempo. Me dijeron 25 o 30 minutos para contar 400 años, 500 años. Bueno, pero fue rector 18 años, o sea que... Sí, no, yo se lo agradezco mucho. Sí, se lo agradezco mucho. A mí me hubiera gustado disponer de más tiempo para poder hablar de toda esta gente, pero no mencionado a nadie. Yo he sido vicerrector con 2 rectores y no les he mencionado. Y a nuestra compañera de Alcalá, pues la verdad que es una ciudad, fíjense ustedes, en 1808, cuando entran los franceses y nos invaden, Madrid es fácil de conquistar porque no hay un ejército que la defienda, porque nos engañan los franceses y Napoleón y se apoderan. Y entonces, cuando queda la universidad vacía, pues es el momento en el que se puede crear una ciudad militar para proteger Madrid de la carretera que viene de Francia y de Barcelona y de Zaragoza. Y por eso se convierte en una ciudad completamente militar, que lo ha sido hasta hace 40 años. Hace 30 y pico años se marchó la brigada paracaidista y todavía se están rehabilitando algunos de los edificios. La galera en la que trabajó su madre, ¿no? Me dijo. Bueno, pues ahora estamos empeñados en la universidad en restaurarla. Nos vale 3 millones de euros restaurarla y no sabemos para qué, porque, como usted sabe, las habitaciones de las presas, que allí sufrieron enormemente, pues son minúsculas. No vale ni para un despacho siquiera. Entonces, tenemos una problemática tremenda de qué hacer con el edificio, qué uso, qué función. Yo llevo de 22 años de delegado del rector del patrimonio y hemos restaurado ya casi 7 edificios. Ahora estamos acabando de restaurar los cuarteles, donde se está haciendo un palacio de congresos fantástico y se ha hecho esa biblioteca que antes les enseñaba. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Porque si no, antes de que el presidente del Centro Riojano cierre este acto, vamos a finalizarlo con un poco de música, que además yo no sé si tú estás ahí en esa tuna. No sé si cantabas en la tuna, porque ahí hay una persona que es exactamente igual que tú, y si no, ahora lo vas a ver. Así que antes de que el presidente cierre el acto, vamos a poner un poco de música. Igual de guapas que antes, que alegran a Alcalá. Los conventos, la voz de las campanas, recuerdan siglos de rezo y oración. Y cuando suena el eco de rondalla,
recuerda los días que oíste Alcalá de Henares, de la lengua y la cultura con la historia, que ilumina con su llama la memoria, lo mejor de la española tradición, Alcalá de Henares, al bonito de tu obra quiero estar, muy cerquita de la Virgen, que se venera en la quinta del mar. Si no tenemos lo mejor, el pelotino es más feo. Y habrá todas que vengan ilusiones y la muralla de quienes cruzarán, pero en las rejas que cubren tus balcones, alegres corazones que vuelven a jugar, de la tierra que cubre tu esperanza, de la tierra que guarda tu amor, la tierra general, no sabes que otras pruebas venir en tu honor. Alcalá de Henares, donde siempre cuatro buenos son los padres, que los niños con su llama la memoria, lo mejor de la española tradición. Alcalá de Henares, al bonito de tu nombre quiero estar, muy cerquita de la Virgen, que se venera en la quinta del mar. Bueno, y ahora, después de la música y antes de pasar a un vinito, José Antonio, cuando quieras puedes cerrar el acto. Bueno, pues muchísimas gracias, don Javier, por su magnífica conferencia aquí en el Centro Riojano de Madrid. También un lugar que transmite cultura por sus 4 paredes, por todo su esplendor, y te tenemos que felicitar enormemente por esta magnífica explicación y por explicarnos y tratar de traer la Universidad de Alcalá a este Centro Riojano de Madrid. Juan Ignacio, gracias nuevamente por seguir volando a través del patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, hasta aquí, hasta los salones La Lengua, Salón Rotonda del Centro Riojano, y poder mostrar toda la cultura y todo lo que esconde este magnífico mundo que llevamos ya muchos años contándolo en esta casa. A todos ustedes agradecerles su presencia al Centro Riojano de Madrid, y bueno, vamos a poder continuar esta tertulia, como bien estaba adelantando Juan Ignacio Vecino, en el salón contiguo, en el hall, eso sí, ya brindando con un vino de Rioja.